chicos estamos muy contentos de tenerlos acá y no mucho más darles la presentación en nombre del panel de Nuestroamérica, alcances y desafíos para la región, y no mucho más que darles la palabra a Elsa y a Marcelo y que arranquen. Bueno, voy a arrancar yo. Le damos a Marcelo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta jornada con un tema central, ¿no? Como es el antiimperialismo, sobre todo en estas épocas, como decía, de avance de la derecha, etc. Y por el lugar que siempre para todos los que salimos de la universidad pública, poder realizar estas actividades en alguna de ellas en el país, siempre es una alegría. En momentos que se nos va a complicar la cosa y vamos a tener que defenderla fuertemente de nuevo, ¿no? En este próximo periodo, como parte de esa generación de 80 y 90 que he nombrado, nos tocó también dar muchas peleas al regreso de la democracia por la universidad pública, para que no entre el examen de ingreso, para que no se arancel en época de Menem, ¿no? De todas esas peleas que se lograron superar, y así seguimos con una de las mejores universidades que se tiene en el continente, en América Latina, en nuestro sistema de educación pública. Bueno, para poder hablar un poco de la situación y los desafíos de América Latina en la coyuntura actual, creo que siempre es importante dar un poco el marco general, mínimamente hacer una mención al marco general en el que nos encontramos, y que tiene que ver con la continuidad, con la persistencia de una de las mayores crisis del capitalismo mundial. Esta crisis que explota con las burbujas financieras del 2008, de la cual todavía no pueden salir, y que está teniendo, como bien dice Fidel, es una crisis civilizatoria, ¿no? Y esto tiene que ver con que alcanza todos los aspectos del capitalismo como sistema, el económico, el financiero, el cultural, tiene efectos sobre los temas humanitarios, ambientales, alimentarios, realmente nefastos, ¿no? En esta crisis que se prolonga y que es una única crisis que tiene eje en Estados Unidos, pero que no es solo una crisis norteamericana, sino del sistema. Y un ejemplo de la profundidad de esto es lo que estamos viendo en el último tiempo en Europa, con ese ejemplo desgarrador que es el tema de los refugiados, ¿no? Mal llamados migrantes muchas veces, que en realidad son desplazados que están siendo bombardeados y sometidos a todo tipo de tragedias en sus países por los gobiernos y las fuerzas militares europeas, y al desplazarse intentando huir de ellos, encuentran represión, el crecimiento nuevamente de ideas xenófobas, racistas, etc. Ayer mismo estaba leyendo, cuando venía para acá, una de las fuerzas anti-inmigración más reaccionarias salió segunda en una zona de Alemania, dejando tercero el partido de Merkel y ganó el Partido Socialdemócrata, ¿no? Pero el crecimiento de estas ideologías, nuevamente en el terreno, en el contexto de la crisis capitalista, es algo que nos tiene que alertar y con lo cual tenemos que estar sumamente atentos. Donde además está fracasando, ellos están atacando e intentan dejar atrás los modelos de integración que se dieron en América Latina en los últimos años. Están tratando de vaciar la CELAC, la UNASUR, que digamos que con Temer y Macri, la UNASUR mucho futuro lo creemos, ¿no? Que Maduro resistiendo pueda con Correa o Evo poder darle la fuerza que se necesita. Vamos a ver qué pasa. Pero a la vez está fracasando su propio modelo de integración europea, ¿no? Esa integración alternativa que por momentos se impone Europa está fracasando con la crisis prolongada en España, que no logra formar gobierno, Grecia, ¿no? Que sigue siendo en los problemas económicos fuertísimos y políticos, y no puede salir de eso. Gran Bretaña, que vota retirarse de la Unión Europea, mientras Escocia quiere retirarse de la Unión Británica, pero continuar en Europa, digamos. Se van dando todos estos
este tablero se está manejando, configurando una enorme crisis mundial que vamos a seguir llamando que es sistémica, de un capitalismo que no da respuestas a la sociedad que configuró y a las demandas de esa sociedad. En este contexto general, así a largo plazo, es así que podemos analizar la situación que estamos viviendo hoy en América Latina. Con la crisis del neoliberalismo en los 90, desde fines de los 90, con el triunfo de Chávez, etc., vivimos unos años sumamente esperanzadores, en donde se lograron, a través de varios gobiernos progresistas o de izquierda, lograr avances importantes en ciertos temas en cada país, ¿no? De índices sociales en cada país, de derechos recuperados luego del neoliberalismo, etc. Y en los términos, sobre todo, de reinstalar esta idea de la patria grande y trabajar fuertemente en una idea latinoamericanista, en una idea de integración. Lo que estamos viviendo hoy es la contraofensiva de la derecha, muy fuerte, del imperialismo, en un plan que seguramente lo empiezan a trazar ya desde el principio del 2000, desde la crisis, cuando ellos están en retroceso. Los gobiernos más proclives al imperialismo norteamericano entran en el retroceso. Y sobre todo después del 2005 y después de que en Mar del Plata se haya rechazado el ALCA, que era uno de los grandes apuestas y grandes planes del imperialismo para Latinoamérica, y cuyo rechazo fue una afrenta inolvidable, ¿no? Y se quisieron y pensaron en vengarse todo el tiempo y siguen adelante. Esas cosas no se perdonan, el imperio no olvida, y fue articulando todo el trabajo necesario para modelar esta llamada nueva derecha, esta derecha moderna, que intentaron con Capriles en Venezuela y no terminó de cuajar, y que aparece con Macri acá, y que va buscando distintas formas de poder asentarse, sobre todo teniendo como punto inicial algo que, cuando se habla de los golpes blandos, es uno de los primeros puntos de esta teoría de Jean-Jacques, que es poder localizar falencias y trabajar sobre ellas. ¿No? Vos podés trabajar sobre un problema realmente existente, no lo podés inventar del todo. Entonces, cuando analizamos por qué se pudo dar estos golpes de nuevo tipo en Paraguay, en Honduras, ahora en Brasil, por se perdieron las elecciones en Argentina, se lo sigue acosando a Maduro, en Venezuela fuertemente, con la idea del revocatorio, de marchas y contramarchas que se están realizando. No solo tenemos que analizar la virulencia, la inteligencia de la idea del imperialismo para librar esta batalla cultural, mediática, económico, financiera, en todos los ámbitos contra los gobiernos latinoamericanos, sino tener algo que a muchos compañeros no les gusta que se hable, sobre todo acá, ¿no? Que es la autocrítica. De cuáles fueron las cosas que no se profundizaron del todo y que hay que corregir en una próxima etapa para poder estar más fuerte. Y cuando hablamos de autocrítica no hablamos de lacerarse con un cinturón que siempre todo me equivoco. La autocrítica es balance. Y cuando uno hace balance y hace esa autocrítica, rescata lo bueno, en lo que se va, en lo que sigue siendo fuerte y en lo que se tiene que apoyar, pero también puede reconocer qué errores se cometieron, cómo una matriz neoliberal económica no se atacó a fondo, cuáles fueron las reformas estructurales y culturales que no se dieron a fondo, para a partir de ahí poder resistir a este avance de la derecha y poder generar una nueva etapa de ofensiva en el continente. Hay algo que no hay duda. Nuestro piso hoy es más alto que el piso que teníamos a fines de los 90 o en la crisis del 2001. Hay una experiencia acumulada. Hay ciertos niveles de conciencia superiores a los de esa época. Entonces tenemos que aprovechar eso para hacernos fuertes en este sentido. Por eso cuando muchos ahora se ponen de moda y muchos empiezan a discutir el fin de ciclo de los gobiernos progresistas. O sea, se acabó, los gobiernos progresistas ya están destinados a fracasar, ahora va a caer Maduro, va a levantar
un ciclo de una supuesta normalidad capitalista, ¿no?, en América Latina. Es una idea que tenemos que combatir. Tenemos que combatir esta idea de fin de ciclo. Estamos recibiendo unos golpes fuertes, pero todo proceso de transformación tiene avances, retrocesos, momentos de amesetamiento. El tema es cómo, con lo aprendido de lo bueno y de las falencias que tuvimos, podemos articular rápidamente. Creo que las protestas, casi de enero a julio, se calculaban unas 1000 protestas en la Argentina, en todo el país, contra la política de Macri. Parece mucho, pero si uno se da cuenta, más o menos, te da unas 7 o 8 protestas por día. Teniendo en cuenta la extensión de nuestro país, las vemos todos los días, digamos, ¿no? Existen, están. Y lo que pasó en estos días en la marcha federal tiene que dar aliento para eso. Está faltando la articulación política que pueda ir formando esta política frentista, etcétera, pero lo social se está dando, lo político y lo social se está dando por abajo, y creo que ahí nosotros tenemos que encontrar la fuerza para, más temprano que tarde, empezar a poner freno a estas políticas y poder pasar a la ofensiva. Políticas que se dan para América Latina, como decía antes, quería que lo veamos un poquito, en una forma coordinada, y porque por un lado tiene que ver con estas guerras de cuarta generación, golpes blandos, nuevas formas de golpe de Estado, como en donde la batalla cultural a través de los medios de comunicación, los bloqueos, los sabotajes, por ejemplo, que se dan con desabastecimiento en Venezuela, etcétera, juegan todo un rol. A la vez que se impulsan ciertos tratados que, de avanzar y de firmarse, sí jugarían una suerte de corset mucho más complicado para lo que es la región, como son la Alianza del Pacífico, que se lleva adelante, en la cual ahora Macri se ha sumado como observador, como un primer paso hacia esa Alianza del Pacífico, que en realidad también es un eslabón hacia el Tratado Transpacífico, un tratado que creo que se podría decir tranquilamente que es un tratado anti-China, ¿no?, que tiene como objetivo un tratado del Pacífico donde no está China. Es medio raro cómo juega esto. Un tratado que impulsa a los Estados Unidos en la disputa que tienen por el Pacífico con China directamente, que está buscando aliados para pelear esa hegemonía y tratar de imponer esa hegemonía. Un tratado en el cual la soberanía nacional, la posibilidad de tener proyectos propios de desarrollo, etcétera, queda totalmente subordinado a lo que las transnacionales determinen, ¿no? Te exige, por ejemplo, dos o tres cosas, una exigencia desde la flexibilización laboral en cada uno de los países que lo firman, políticas de patente que le sacan toda soberanía sobre investigaciones o patentes que uno pueda lograr, ¿no? Tiene tema de transportes, etcétera, muy complicado. Es una entrega de la soberanía regional a las transnacionales directamente. Lo que se propone un tratado que tiene un paralelo en el tratado también que están tratando de hacer Estados Unidos con la Unión Europea, bastante hermanado el tema del Tratado del Pacífico, y que tienen esta lógica de subordinación al gran capital y de saqueo de los bienes naturales. Esta subordinación, el saqueo de los bienes naturales y garantizar una militarización de la región para que esto pueda ser posible, son como ejes que creo que atraviesan estos tratados y que nosotros lo estamos viendo en el plan del grano que se está haciendo, que se propuso para 10 provincias del norte argentino, que en realidad se plantea como un gran plan de infraestructura en donde se harían inversiones, y se harían, porque ahora hay protestas ya de los gobernadores porque no le está llegando la plata, ¿no? Parece que Macri la usó para la estación de traspaso de transporte que quiere hacer abajo del Obelisco. Parece que parte de un par de miles de millones que tenía para el plan de grano se nos dan la reta para eso, viene toda esta discusión ahora. Pero que sería un plan con fuertes proyectos de
infraestructura, aeropuertos, carreteras, ferrocarril, etcétera, totalmente delineado para la extracción de recursos naturales. Lucha contra el narcotráfico, el gran paraguas que se usa en la zona para militarizar, para hacer entrar instalaciones militares norteamericanas, a la DEA. Ahí, bueno, seguramente Elsa también va a hablar de esto. Hay una base en Misiones que se está pensando, otra en Ushuaia, se habla de otras en el límite de Jujuy y Bolivia, ¿no? Que también tendrían como misión desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Y el tercer punto del Plan Belgrano se llama pobreza cero, así ostentosamente, como hacen la propaganda estos muchachos, y que en realidad es una suma de los planes sociales que existen en el país, diciendo que se van a fortalecer en esa zona como un resarcimiento al norte olvidado históricamente en nuestro país. Hasta ahora lo único que se hizo fue trasladar efectivos militares a Tucumán y algunos a Salta, como parte de esta intermedia, como parte de esta militarización. Está la disputa por los fondos para las obras de infraestructura, que sí Salta, no es casual, porque Ubelsi es el primero que está recibiendo estas ayudas. Y hay que entender este plan Belgrano dentro de este contexto de planes de libre comercio, en el fondo, otra vez una oleada de planes de libre comercio y de dominación del imperio norteamericano que busca horadar lo más posible los procesos de integración que se dieron. El Mercosur hay que reformarlo, ya lo dijo Serra apenas asumieron, dado el golpe a Dilma, cuando empezó el impeachment, ¿no? Cuando se juntó acá con Prat Gai, hay que reformular el Mercosur, hay que reinventar el Mercosur. Y es una idea que Itamaraty y el gobierno de Cambiemos tienen muy fuerte. El Mercosur hay que tratar de llevarlo hacia la Alianza Pacífica, no darle el contenido que en estos últimos años tenía. Por eso se hace el escándalo de rechazar que Venezuela asuma la presidencia pro tempore que le correspondía. Una cosa inimaginable unos meses atrás, y porque juegan muy fuerte y marcan muy fuerte el terreno en el que se quieren mover a nivel internacional, que es otra de las cosas que estos gobiernos de derecha apenas asumen, empiezan a marcar el terreno internacional. Eso es clarísimo, atrás de los intereses del imperialismo, articulado por las embajadas norteamericanas en cada uno de los países. Entonces, llevar el Mercosur hacia él, vaciar de contenido la UNASUR lo más rápido posible, ¿no? Que ya no juegue el importante papel que jugó en los últimos años, y en lo posible también ir vaciando la CELAC, ¿no? Y volver a lo que ellos denominan la normalidad de su patio trasero, en el cual siguen teniendo fuerte influencia y dirigiendo los destinos de nuestros países en gran medida. El proyecto, como decía, pero frente a esto, que es un panorama bastante negro, y que creo que hay que ser muy realistas en analizarlo porque es lo que tenemos que enfrentar, sí hay que rescatar la idea de que no estamos como estábamos 10 años atrás, nuestro piso es más alto, y tenemos mejores condiciones para poder resistir estos embates y salir adelante. Les cuento, la semana pasada estábamos en Perú en un encuentro de partidos comunistas y revolucionarios, que es muy interesante, ¿no? Porque estábamos no solo partidos comunistas, sino había gente del PT de Brasil, de otra fuerza del Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Del sandinismo, Nicaragua, de otras fuerzas. Y lo que tienen a veces estos encuentros en estas coyunturas es cómo se empieza a ver con mucha facilidad, con mucha más claridad, escuchando exposición tras exposición, cómo es verdad que hay un plan articulado en toda la región. Cuando cada uno de los delegados contaba la realidad en su país, era muy fácil ir trazando el mapa de ver que con las particularidades del caso hay un plan muy claro de retomar la iniciativa de voltear a los gobiernos progresistas y hacia dónde se quiere llevar a la región nuevamente.
y discutíamos que esta claridad en ver al enemigo, en ver cómo se mueve el enemigo, cuáles son las viejas y las nuevas armas y herramientas que está utilizando, con la experiencia acumulada nos tendría que facilitar mucho más también, por lo menos, la comprensión de la necesidad de unir el campo popular a la izquierda, de articular en un proyecto político a mediano y largo plazo, de tener en claro que la lucha se va a dar en el terreno electoral, pero no solo en el terreno electoral, y muchísimo más en esta época. Entonces esos frentes y esas experiencias unitarias que hay que armar son frentes políticos, no solo frentes electorales, frentes políticos que puedan tener la capacidad, primero, de determinar, este es el enemigo, lo tenemos que enfrentar, y unir fuerzas en ese sentido, y a través de esa resistencia poder articular también ciertas pautas programáticas generales que nos permitan hacerlo sustentable en un largo plazo, en un mediano y largo plazo, estas articulaciones políticas necesarias más que nunca. Con todas las experiencias que se vivieron, sin ahorrar autocrítica, pero también, y sobre todo, sin sentirnos fuertes en los avances que se lograron hacer, como decía, en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, yo haría este primer planteo de contexto un poco general y aprovecharíamos después la intervención de Elsa y por ahí después un intercambio, y seguimos charlando de eso. Gracias. Bien. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo voy a complementar un poco de lo que ha dicho el compañero. Me voy a remitir un poquito más atrás en el tiempo para que eso nos permita ver con mayor claridad dónde estamos parados hoy y por qué están pasando los hechos, los acontecimientos que estamos viviendo. Voy a retroceder hasta fines de la década de 1960 y comienzos de 1970, con un mundo entonces en plena crisis dada por los aumentos del precio del petróleo, porque Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en Vietnam, porque Estados Unidos también estaba siendo azotado por el escándalo del Watergate, que le costó la presidencia a Nixon, atravesado por movimientos estudiantiles que se habían producido en de París en 1968, de Tlatelolco en México, también en el mismo año, porque estaban terminando los procesos de liberación y de independencia del continente africano. Ya teníamos consolidada la revolución cubana de la mano de Fidel y de Raúl Castro, y teníamos movimientos sociales y políticos muy intensos en el mundo y fundamentalmente en lo que era nuestra América. Estábamos viviendo una época de ebullición donde estaba todo cuestionado, ese orden establecido estaba en pleno cuestionamiento. Ante esta situación, las corporaciones transnacionales norteamericanas, europeas y japonesas pensaron que el mundo que ellos diseñaban o el mundo con el que soñaban se estaba cayendo y que había que modificarlo. Entonces conformaron lo que se conoció con el nombre de la Comisión Trilateral y elaboraron un proyecto, un programa de rediseño del mundo. Para eso, en el plano económico, y esto fue dado a conocer por Brzezinski en su libro, que se llamó en inglés Entre dos edades y que fue traducido al castellano con el nombre de la era tecnotrónica, determinaron que aquellos países que estábamos en vía de desarrollo o que éramos subdesarrollados, que en ese momento nos llamaban los países del tercer mundo y hoy nos llaman los países del hemisferio sur, teníamos que ser productores nada más que de materias primas. Que toda incipiente industria o industria desarrollada o proyecto de desarrollo industrial que nuestros países tuvieran tenía que ser destruido.
Para lograr esta destrucción en lo que es nuestra región, nuestra América, recurrieron a los golpes de Estado cívico-militares, es decir, a la implantación de dictaduras bajo la doctrina de la seguridad nacional para destruir todo proyecto nacional que tuviera características de independiente y autónomo. En el caso de Argentina, por ejemplo, la mayor parte de nuestro pueblo no sabe que el ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz, era el representante de la Comisión Trilateral aquí en la Argentina. La distinta evolución que se fue produciendo en el mundo, la caída del muro de Berlín y la disolución de lo que nosotros conocimos como el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, produce cambios en el mundo y entonces hay que rediseñar nuevas estrategias. Estas nuevas estrategias son rediseñadas en el año 1989 a través del Consenso de Washington, que logra imponerse durante la década de 1990, que sigue vigente hasta hoy en día con el nombre de Sistema Económico Neoliberal Globalizado. Pero a su vez se hacen se producen otras modificaciones que las produce para a nivel mundial y las produce también para lo que es nuestra América, Estados Unidos, que vuelve a hacer un rediseño del mundo como a ellos les parece que el mundo tiene que ser, y que queda plasmado en documentos que son las de Estrategia de Seguridad de Estados Unidos del año 1995. Entonces, a partir también de esta época y ante la escasez de recursos naturales que están teniendo los países centrales porque los han depredado, porque no los han cuidado, porque no los poseen en el volumen suficiente y necesario como para poder desarrollarse ellos, lanzan sobre el mundo y específicamente sobre algunos países de Asia, en especial el Próximo Oriente, el continente africano y nuestra América, una nueva ofensiva colonial e imperial. ¿Qué es lo que proponen para poder tener libre acceso y el control de los recursos naturales nuestros? Una serie de planes que van desde los más violentos a través de las guerras y de los golpes de Estado. Esto nosotros lo estamos viviendo en guerra, estamos viviendo hoy en el mundo, lo que está pasando en el Próximo Oriente, en Siria, en Irak, lo que está pasando en Yemen, lo que pasa en Libia, la aparición de todos estos movimientos terroristas que fueron creados, financiados, que están siendo sustentados por Estados Unidos, por la OTAN, por Turquía, por Israel, por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Dubái, Jordania, Kuwait, en lo que es toda la zona del Próximo Oriente, y en el norte de África específicamente son la OTAN con Estados Unidos. Lo vemos en las guerras que se han desatado, y también lo vemos en las guerras, en la aparición de los grupos que están en África, como el Boko Haram, que está en Nigeria, que está ahora presente en el Chad, que está también en Níger, o el Sheba, que es el que está en el Cuerno de África y que también amenaza a los países africanos. Esto es en cuanto a guerras, lo que nosotros estamos viviendo, y también a la guerra lo que nosotros estamos asistiendo en Ucrania, entre lo que se ha producido. En cuanto a golpes de Estado, los tenemos fundamentalmente en lo que es nuestra región. Asistimos en el año 2004 a la invasión por parte de Estados Unidos a Haití, donde marines norteamericanos secuestran al presidente Bertrand Aristide del Palacio Presidencial, lo suben a un avión militar y lo depositan en la República Centroafricana, en África. Lo vemos. ¿Cuál fue el pecado de Aristide? Aceptar la ayuda
proporcionada por Rusia y la ayuda por Venezuela para el desarrollo social y económico del pueblo haitiano y de alguna manera romper la dependencia que tenían con Estados Unidos, junto con el intento de dar mejoras sociales y económicas a su población. Lo vemos en el año 2009, en el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, donde el presidente Zelaya también es secuestrado en un avión militar. La invasión sale de la base de Sotocano o Palmerola, en Honduras, en complicidad con las oligarquías y las fuerzas armadas locales y las corporaciones transnacionales que están en Honduras, contra el presidente Zelaya. ¿Cuál es el pecado de Zelaya? Intentar tener una nueva constitución que permita al pueblo hondureño recuperar la soberanía sobre todo su patrimonio nacional, sobre su patrimonio público y sus recursos naturales. Nuestros pueblos ignoran, por ejemplo, que las corporaciones transnacionales mineras en Honduras son dueñas del 30% del territorio del país, e ignoran que estas corporaciones transnacionales mineras son las mismas que están aquí en Argentina, son las mismas que están a lo largo y a lo ancho de nuestra región, y además el proyecto era sacarse a Estados Unidos de encima y cerrar la base de Sotocano y cerrar el resto de las bases que pudieran existir en Honduras. Antes habíamos asistido al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en el 2002, en abril. ¿Por qué este golpe de Estado? Porque Venezuela no solamente es la mayor reserva de hidrocarburos certificados del mundo, sino también es una de las puertas de entrada a la Amazonia, una región sobre la cual Estados Unidos viene reclamando soberanía desde el año 1817. Hace 199 años que Estados Unidos sostiene que la Amazonia le pertenece, con excusas tan ridículas como que el río Amazonas en realidad es el río Mississippi que resurge con ese nombre en la región. Y que estas pretensiones obligaron a la Fundación de Brasilia, obligaron a partir de Getúlio Vargas a los gobiernos brasileños a tratar de intensificar su presencia, a construir la carretera transamazónica, los servicios de vigilancia del CIPAM, del CIBAN, es decir, para impedir justamente la apropiación de la Amazonia por parte de Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales. Asistimos luego al golpe de Estado contra el presidente Correa, dado por las fuerzas de seguridad, infiltradas por la CIA y por la DEA y por la USAID, el 30 de septiembre del 2010. Asistimos al golpe parlamentario contra el presidente Lugo en Paraguay. Asistimos últimamente al golpe de Estado parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. Hemos asistido a las desestabilizaciones permanentes en Bolivia con el intento de separar el oriente boliviano, rico en hidrocarburos, pero también donde se encuentra el yacimiento de hierro más importante del mundo, que es el yacimiento del Mutún, que se llama Mutún en Bolivia, pero como pasa por la frontera para Brasil, recibe también el nombre de Urucum. Todos países que también son puertas de entrada, es decir, a la Amazonia. Entonces, como les decía, va desde las formas más brutales, que son las guerras, los golpes de Estado, que se llaman golpes de Estado blando, porque en muchos casos no implica la utilización de las Fuerzas Armadas. Es decir, los golpes de Estado duros son la conjunción cívico-militar. Cuando es solamente cívico y intervienen las Fuerzas Armadas, le llaman golpe de Estado blando. Pero los resultados para nuestro pueblo son exactamente lo mismo. No importa si son blandos o duros. El resultado es el mismo. Pasando por otros que no son son un poquito más suaves, enmascarados, de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que se incorpora después, pero en principio es contra el narcotráfico, donde
digamos, con mayor claridad uno lo encuentra en el Plan Colombia, instalado en el año 1999, con sus complementos, el Plan Patriota y el Plan Victoria, con una nueva estrategia de afianzamiento en el año 2013, donde tenemos la Operación Dignidad en Bolivia, donde tenemos la iniciativa regional andina que se da para Colombia, para Ecuador, para Venezuela, que queda sin efecto a partir de la asunción y sobre todo a partir del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en Bolivia, que se va complementando con las estrategias de seguridad regional para Centroamérica y el Caribe durante los años 2008 y 2009, que articulan con la iniciativa de Mérida, pensada para toda la zona del Yucatán y también Centroamérica, articulando con el Plan Colombia. Es decir, esto le permite ir sembrando también toda la región de bases militares, las bases en Colombia, las bases en Perú, más bases en Centroamérica, más las bases que tenemos en el Caribe y algunas otras disfrazadas como de lucha contra desastres naturales, de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, o sea, base para entrenamiento de paz para los efectivos de las misiones de Naciones Unidas, que es la base de Concón en Chile, al norte de Santiago. Maneras más sutiles son el canje de deuda por naturaleza, donde los acuerdos se hacen entre los países y el Departamento de Estado norteamericano, donde se reduce un tanto por ciento de la deuda externa a cambio de entregar por un tiempo que puede ser 20, 25 años, 100 años o a perpetuidad, zonas con recursos naturales, pasando por lo que en su momento fue el Protocolo Mundial del Agua en el año 2009, de la mano de Mikhail Gorbachev, soñando con una especie de Consejo de Seguridad del Agua, similar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para manejar todo lo que es la provisión del agua, lo que es el cuidado, el acceso al agua, pasando por los tratados bilaterales, regionales, de inversión y de libre comercio, pasando por lo que es patrimonio de la humanidad, donde en zonas con recursos naturales el Estado recibe una soberanía sobre esa zona, y esto permite que las corporaciones transnacionales o permite que las agencias gubernamentales de los países más desarrollados, aduciendo que ese Estado no es capaz de mantener esa zona y de cumplir los acuerdos que tiene que cumplir, puedan intervenir diciendo que como es patrimonio de la humanidad, el Estado no tiene soberanía sobre la región. Era claro que en el caso de Argentina nosotros tenemos como patrimonio de la humanidad las cataratas del Iguazú, la quebrada de Humahuaca, la península de Valdés, los hielos continentales, el glaciar Perito Moreno. Si ustedes observan lo que hay en este patrimonio de la humanidad, lo que está encerrando, agua dulce, cada vez más escasa, se proyecta sobre tierras fértiles para producción de alimentos, biodiversidad. El 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se fabrican en base a las plantas que se encuentran en los bosques, en las selvas y en las flores regionales. Minerales altamente estratégicos para el desarrollo de todo tipo de industria, y también hay zonas con es decir, que también hay zonas con hidrocarburos. O sea, todas zonas con recursos naturales. ¿Es irreversible? No. Simplemente requiere una decisión del país, se manda un proyecto de ley al Congreso de la Nación,
el Congreso de la Nación eleva la resolución a la UNESCO diciendo que el país no quiere seguir teniendo zonas como patrimonio de la humanidad. El último ejemplo que nosotros tuvimos de renuncia fue la de Ecuador con respecto a las Islas Galápagos, que lo hizo el presidente Correa por conflictos que se habían producido en las islas. Es decir, hoy quien controla las islas, quien regula, quien ordena, quien administra, vuelve a ser el gobierno ecuatoriano. Pero hasta la asunción del presidente Correa, las Islas Galápagos, a pesar de pertenecer a Ecuador, estaban prácticamente fuera de la jurisdicción y de las decisiones que tomaba el gobierno ecuatoriano. Pasando por lo que en su momento fue el IRSA, que es la iniciativa de integración de infraestructura regional suramericana, transformada a partir del año 2011 en COSIPLAN, en un consejo más de UNASUR, que fue elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el componente económico de la OEA, pensado por las corporaciones transnacionales para la integración fluvial, aérea, marítima y terrestre de toda América del Sur, de acuerdo a la conveniencia de ellos y no de acuerdo a las necesidades de nuestros propios pueblos y nuestros propios países, pasando por el sistema de advertencia a nivel mundial de pruebas de armas atómicas y de armas de destrucción masivas ilegales, donde a países signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear, y en nuestro caso, que somos países signatarios del Tratado de Tlatelolco, nos agraciaron con 321 bases, somos 89 países, con el supuesto de que en realidad está manejada por Naciones Unidas, desde Viena, desde Austria, con la misión de a través de distintas técnicas verificar si se realizan o no pruebas de armas de destrucción masiva y de armas atómicas subterráneas ilegales, donde en el caso de Argentina nos agraciaron con una base en Salta, con una base en Coronel Fontana en San Juan, 2 bases en Río Negro, Bariloche y Paso Flores, una base en Neuquén, Villa Traful, 2 laboratorios, uno de los cuales está en pleno funcionamiento en el último piso de la Comisión Nacional de Energía Atómica y al cual no se puede acceder, y 2 bases justamente en Tierra del Fuego, una en Tuluí y otra en Ushuaia. Estos acuerdos los comenzó a hacer Raúl Alfonsín en el año 1987, cuando comenzó con el desguace de todo el desarrollo nuclear que había tenido el país y en los acuerdos que hizo con Estados Unidos. Esto fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina en el año 2003 y en febrero del 2004 fue ratificado y promulgado por el Poder Ejecutivo de entonces. Y en el año 2006 la revista Tecnoil denunciaba que estos acuerdos que se firman con el Departamento de Estado norteamericano, ya se había firmado el acuerdo definitivo para la base de Paso Flores, que había sido iniciado por el presidente Alfonsín. Si ustedes cierran por un momento los ojos e imaginan el mapa de Argentina, se van a dar cuenta dónde están ubicadas las bases y se van a dar cuenta qué es lo que están rodeando. Están rodeando tierra, están rodeando agua, están rodeando hidrocarburos, están rodeando minerales, están rodeando biodiversidad y están rodeando los 70 pozos geotérmicos que el país tiene y que podríamos utilizar para la obtención de energía renovable no contaminante. Y el broche de oro, y acá es donde me voy a detener, porque esto también nos va a terminar de explicar algunas cosas que están sucediendo hoy en el país, es lo que se conoce con el nombre de Sistema Interamericano de Defensa,
y que se rediseña a partir del año 1991, que pasa a ser como una sustitución de la doctrina de la seguridad nacional y alcanza, digamos, el clímax a partir de septiembre de 1995, que tiene tres componentes. Un componente político, que es exclusivamente la democracia representativa que se toma en la reunión de Santiago de Chile en el año 1991 y que saca la resolución 1080 que dice que no se reconocerá ningún gobierno surgido de un golpe cívico-militar, lo que sea, que el gobierno que surja de eso no será reconocido por ningún miembro integrante de la OEA cuando se vulnere el mandato popular, el mandato democrático. Funcionó perfectamente para el presidente Hugo Chávez, no funcionó para Haití, no funcionó para Honduras, no ha funcionado para Paraguay y menos aún ha funcionado para Dilma Rousseff. No ha funcionado. Democracia exclusivamente representativa. No se reconoce otro tipo de democracia que no sea esta. Este principio de la democracia representativa fue firmada y ratificada con la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, justamente el 11 de septiembre del 2001, en la reunión de la OEA en Lima. El único país que no lo firmó en ese momento fue justamente Venezuela, porque tenía democracia participativa, entonces no firma esta carta. Pese a que hacia el interior de Estados Unidos hay algunos de los estados que componen el país que tienen democracia participativa, donde hay referéndum, hay plebiscito, hay consultas populares, revocatorias de mandato, control de gestión, donde en algunos de estos estados los jueces son elegidos por voto popular y duran en el mandato el tiempo que quieran. Por ejemplo, no se nos enseña en historia que el juez norteamericano que juzgó a los jerarcas nazis al término de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, ese juez, cuando fue juez en Estados Unidos, había sido un juez elegido democráticamente por el estado al que pertenecía y que cuando consideraron que ya había cumplido su mandato como correspondía, no lo necesitaba más, entonces le dijeron, no lo volvemos a elegir. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas. Democracia representativa. Bueno, y sí, no hay que tener muchas luces para darse cuenta por qué es representativa y no participativa. Es tan fácil comprar ministros, gobernadores, presidentes, legisladores nacionales, provinciales, lo que venga. Es tan fácil. Pero qué difícil que es cuando hay una democracia participativa, cuando hay revocatoria de mandatos, control de gestión, rendición de cuentas, plebiscitos, referéndum, consultas populares. Y es muy difícil comprar a un pueblo que tiene todo ese poder en sus manos. Entonces, democracia representativa, sí. La otra, la participativa, directa, nunca. Segundo, un sistema económico neoliberal globalizado. ¿Qué dicen ellos? Porque esto nos permite a nosotros detectar todo tipo de inestabilidad que se produzca en la región. Inestabilidad que está dada por los movimientos sociales y por los gobiernos que se resisten a aceptar las órdenes impuestas desde el norte. Que nació en el año 1991 de la mano de Bush padre con el nombre de Iniciativa de Libre Comercio para las Américas, que en la Cumbre de las Américas de 1994 Miami se transforma en el famoso ALCA, que lo derrotamos en Mar del Plata en el 2005, pero que lo reflotaron en septiembre del 2008 con el nombre de Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad, que intentan fortalecerlo con la Alianza del Pacífico. Y fíjense ustedes que si nosotros vemos prácticamente el ALCA, lo impusieron. Está impuesto a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, México y Estados Unidos. El Tratado de Libre
Año 1994, alzamiento zapatista en México, debutó con eso. 2006, Tratado de Libre Comercio entre América Central, la República Dominicana y Estados Unidos. Tratados bilaterales de libre comercio entre Estados Unidos, Perú, Colombia y Chile. Ahora empujando Alianza del Pacífico. Todos estos tratados, todos tienen los mismos peligros para nosotros. Primero, permiten a la empresa transnacional invertir a donde se le ocurra. Materias primas es el nombre que recibe el agua, que recibe la biodiversidad. Servicios es el nombre que se le da a la salud y a la educación, en insumos, en tecnología. Después, dicen que un país puede tener políticas de protección ambiental siempre y cuando esto no sea una excusa para impedir la inversión y la comercialización. Dice que un Estado nacional renuncia a dirimir el conflicto que tenga bajo suelo con la empresa transnacional en suelo propio y acepta un tribunal internacional, que puede ser la Corte Penal de Nueva York o en su defecto el CIADI, que es el centro donde se dirimen las controversias entre los estados nacionales y las corporaciones transnacionales, que funciona en Washington, dentro del Banco Mundial, porque es un departamento más del Banco Mundial y cuyos jueces son los abogados de las corporaciones contra los cuales nuestros países pleitean. Y por último, donde se autoriza a los laboratorios y a las grandes corporaciones farmacéuticas a apoderarse del conocimiento que tenga una comunidad o de la biodiversidad existente en una región, a patentar esos conocimientos con la única obligación de dar una indemnización en dinero a esa comunidad o al país al que se le robó este conocimiento, que además este conocimiento robado adquiere patentes por 20, 25 o 30 años y donde también se autoriza el patentamiento de los microorganismos, de los vegetales, de los animales. Es decir, no nos han patentado el ADN todavía porque no han podido, pero no podemos descartar que eso no llegue a suceder en un futuro. Ahora bien, hay una serie de resoluciones de Naciones Unidas de los años 1952 y 53, la resolución 1515, que estableció el Comité Permanente de la Soberanía de los Pueblos sobre sus Recursos Naturales de Naciones Unidas, la Carta Mundial de la Naturaleza del 28 de octubre del año 1982, y sobre todo la resolución 1803 del 14 de diciembre del año 1962, que es la columna vertebral de UNASUR, esta resolución 1803. Sobre esta resolución nació UNASUR, que determina que todos los pueblos, los países, son dueños de todos sus recursos naturales, que ningún organismo financiero ni económico internacional puede obligar a ese país a desprenderse de su patrimonio público ni de sus recursos naturales, que dice que los países más ricos deben respetar la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, que establece que si hay un conflicto entre la corporación transnacional y el Estado nacional, el conflicto se dirime bajo leyes propias en el propio país, bajo esa justicia, bajo esa propia jurisdicción. Y además dice que si hay zonas con recursos naturales, porque los recursos naturales hacen al desarrollo social y económico de los pueblos, hacen al bienestar. Si estos recursos naturales están en manos de grupos nacionales o grupos extranjeros, pueden ser nacionalizados, pueden ser expropiados por el Estado nacional porque el interés general está por sobre el bien particular. Toda esta legislación está vigente, es derecho internacional y es derecho que nos enseñen las facultades de derecho de las universidades nuestras. Además dicen, todas estas resoluciones están por encima de las leyes y las constituciones de los países que las han firmado y que por lo tanto las constituciones y las leyes de esos países se tienen que adecuar a la misma. A la luz de estas resoluciones, todas las privatizaciones, todo lo que se acepta de ir a dirimir en un tribunal extranjero, porque como dice la resolución 1803, uno llega a un tercero país
si no se logra un acuerdo adentro y tiene que ser un país neutral elegido por los dos contendientes. Todo el desguace que se ha hecho, privatizaciones del patrimonio nacional, entrega de los recursos, todo es ilegal, es inconstitucional. Incluso la reforma del 94 en nuestro país, fruto del pacto Alfonsín-Menem, que ha sido una de las traiciones más grandes que ha recibido el país, porque fue pedida por las corporaciones y con el cuento de los derechos humanos, a nosotros nos han colocado al borde de la desintegración y de la desaparición como país, a través de los artículos 121 y 124, es ilegal y es inconstitucional. Y cuando le digan que no es así, díganle que mienten y que están muy equivocados. Y les voy a dar un ejemplo de un país que, aplicando todas estas resoluciones de derecho internacional, y lo hizo en el año 1977, recuperó su petróleo, Kuwait. Y estas resoluciones se aplican en el mundo para recuperar recursos naturales. Es decir, que si a nivel de derecho internacional todo esto que está vigente me apoya, lo único que yo necesito adentro es una decisión política para revertir la situación. Y por último, un componente militar que está conformado por, primero, los ejercicios combinados entre nuestras Fuerzas Armadas y las norteamericanas y canadienses, siempre en nuestros territorios, siempre donde hay zonas de recursos naturales, nunca en territorio norteamericano ni canadiense, y componente civil de este tercer componente militar, que es la formación de civiles especialistas en defensa, donde en el Centro de Estudios Hemisféricos, creado en el año 1997, que funciona en la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, que es monitoreado y manejado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde se forman civiles en nuestros países para ocupar las primeras líneas en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países nuestros, y de Argentina han pasado unos 1000 y pico a lo largo, desde 1997 en adelante, que están en los ministerios de Defensa y en la Cancillería argentina. ¿Para qué son los ejercicios combinados? Según ellos, los ejercicios combinados son para enseñarnos a combatir el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, los desastres naturales y las migraciones. En función de esta pertenencia al sistema interamericano de defensa, cuyos pilares también son, cuya madre es la Organización de Estados Americanos, creado en 1948, el componente militar de la OEA es el Comando Sur, creado en el año 1953, que fue el primer comando militar creado por Estados Unidos en el mundo. Cada continente tiene un comando militar, el nuestro es el Comando Sur, fue el primero. Basado en la Junta Interamericana de Defensa, creada en el año 1941, que alcanza efectividad a partir del 42, y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1947, que dice que cualquier país nuestro que sea agredido por una potencia exterior tienen que ir todos a acudir en ayuda de ese Estado. A nosotros no nos sirvió para la guerra de Malvinas, porque quien también tenía que defendernos se puso al lado de nuestro enemigo, es decir, Estados Unidos, hizo causa común con Gran Bretaña. Todo este entramado, donde, como les decía, el poder máximo es la OEA, y donde nosotros, al seguir reconociendo, al tratar a este sistema interamericano de defensa, en el caso de Argentina, que no ha denunciado ni al TIAR ni a la Junta Interamericana